Cuánto veneno, 4:08. Llueve en una parte de la capital dominicana en estos momentos. Yo con Francisco Javier nunca he tenido cercanía. ¿Verdad? Si las elecciones fueran hoy, vamos a tratar de Cristian, llamar a Francisco Javier García. Ahora, para mí debió ser el director nacional de campaña otra vez. Porque no está en el Twitter del PLD, no está. No ha perdido una. Si las elecciones fueran hoy, periódico Hoy, ¿por quién votaría usted para alcalde del distrito? Carolina Mejía, 52%. Domingo Contreras, 32%. ¿Dónde es? Johnny Venturas, un 13% y Hugo Veras, un 2%. Eso fue en la Julia. Periódico Hoy. Coño. Hace una entrevista al periódico Hoy. Estamos con Valentín Medrano, abogado de los tribunales de la República. Buenas tardes. Abogado. Muy buenas tardes, honorable. Y con su corbata negra, o sea, de faena. Un tribuno. De faena. Venía de las audiencias, ¿verdad? Yo estaba en audiencia y dije yo no puedo. ¿Qué usted estaba manejando? Desaprovechar la oportunidad de llegar al pueblo dominicano a través de esta vía. Solamente un loco. ¿Verdad que sí, jefe? Sin duda. Yo tomé mis aperos y vine corriendo. Llegaste usted temprano. Materia penal. Bueno. No es de los temas de este momento. Nada de esa. Una pregunta, Valentín. Pero no es fuerte ni es abusador. Comencemos por el tema del abusador. ¿Qué? En materia de migratoria, a todo el que capturan de manera ilegal en un país, si tiene que cumplir una condena, la cumple, pero al término de la misma, o si no tiene casos pendientes allí, al momento de repatriarlo, ¿dónde tienen que mandarlo? Bueno, a menos que esté pedido por Interpol, hay dos términos. Huyendo. Hay dos términos, porque tú has preguntado, Ángel, de repatriación. Repatriar significa volver a la patria. A su país, correcto. Entonces, extradición, que es un término jurídico, vocablo o un conjunto de vocablos que significan que es parte de la cooperación penal internacional, o sea, de la cooperación que brindan los países para tratar de perseguir el crimen. Que veía yo recientemente que en Colombia se quejan del hecho de que las extradiciones no han contribuido en nada a la merma, a la disminución de los actos delictivos en esa nación. Así es. Y se quejaban también, y bueno, ha pasado aquí en la República Dominicana, que muchas personas entienden que vienen con ciertos niveles de privilegio los presos. No, en Estados Unidos lo lavan y aquí nosotros lo planchamos. Exactamente. Pero terminan lavados y planchados. Sí, salvo un criterio erróneo que se pretende aplicar aquí, que no está acorde con los preceptos legales y los principios constitucionales e internacionales del derecho, en el sentido de entender que nosotros podríamos ejecutar ejecutar una sentencia dada por un tribunal foráneo. La República Dominicana, de conformidad con las leyes dominicanas y la Constitución de la República, sancionan y dan sentencias en nombre de la República. Por vías de consecuencia, nosotros estamos territorialmente limitados. Ahora, Valentín, una pregunta. Pero déjalo que me responda, que me complete la idea. Okay. Entonces, existe la posibilidad de que sea a Estados Unidos, porque yo entendía que por un concepto que primaba el tema migratorio, debió ser repatriado. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que debido a que la orden de arresto que sirvió para la captura y arresto de esta persona fue emitida por un tribunal de la República Dominicana. Ustedes deben recordar que los Estados Unidos hizo una solicitud a la República Dominicana de extradición, posterior a lo cual un tribunal, a través de la agenciación que hace el Ministerio Público, emitió una orden de arresto. Esa orden de arresto es un requisito sine qua non para el establecimiento de la alerta que establece o sea, una orden de arresto desde un tribunal de la República Dominicana. Correcto. Tú no podrías, por ejemplo, que él la conoció 24 horas antes de salir a la calle. Tú no podías disponer de la alerta roja sin esa orden de arresto. Sin una orden de arresto. Ahora, Valentín, en ese mismo tenor, y quiero que nos expliques como letrado, ¿por qué las autoridades dominicanas no han ido a investigar allá a Colombia o a buscar algún tipo de colaboración con las autoridades colombianas sobre el caso de César el Abusador, si tiene él aquí abierto un expediente? O sea, corrígeme. Es el expediente ahí, que lo captura. Dos cosas. Mira,
una de las condiciones preestablecidas en los acuerdos bilaterales de extradición es que el país que cede al nacional que es requerido en extradición tiene que necesariamente decir o establecer que en la República Dominicana, en el caso nuestro, no hay ningún proceso pendiente, porque tú estás cediendo el juzgamiento de unos tipos penales a esa nación que requiere. Estamos hablando de una extradición pasiva en ese caso. Nosotros cedemos, pero cuando cedemos tenemos que radiar los procesos aperturados que hay en la República Dominicana respecto a la persona que está siendo requerida. Traduzca. Radiar significa que debemos... Archivarlo, desaparecerlos. Renunciar. O sea, ya él no tiene caso pendiente aquí con la justicia dominicana. No, actualmente no. Para que la República Dominicana tiene dos opciones. Y los Estados Unidos también. Estados Unidos o Colombia puede cedernos a nosotros en extradición si lo solicitamos. Pero la República Dominicana puede renunciar a la solicitud de extradición para que Estados Unidos lo haga directamente. ¿Qué gananciales tiene desde el punto de vista procesal Estados Unidos si lo hace directamente? Que hay una serie de prerequisitos legales, vamos a decir, de escollos desde el punto de vista procesal, de muros de contención desde el punto de vista constitucional y convencional, de los cuales cualquier ciudadano dominicano que esté siendo concedido en extradición se resguarda. Por ejemplo, nosotros tenemos un máximo de pena que es de 30 años. Nosotros no conocemos la pena a cadena perpetua, ni conocemos tampoco la pena de muerte. Se supone que si una persona es extraditada de la República Dominicana, una de las garantías que esa persona conserva es que no podría ser condenado a pena de muerte. Ni a cadena perpetua tampoco. Pero si hay la información sobre la red que operaba aquí en el país, que duró más de 20 años. O sea, las autoridades dominicanas... es que la autoridad renuncia porque el tratado y el acuerdo que tiene con los Estados Unidos de extradición se sobrepone al interés mayor. Por eso se va a juzgar allá. Exactamente, se va a juzgar allá. Entonces, hay un principio que reza que tú no puedes ser juzgado por el mismo delito, por el mismo hecho dos veces. Entonces, patrón, óigame lo siguiente. Porque yo he estado hablando disparate entonces. Sí. He estado hablando disparate porque yo entiendo en la lógica. Recuerden que la lógica mía de ingeniería no es jurídica. Sí, porque tú no coges consejo. No, pero el ingeniero jurídico, yo lo he visto. Escúchame, Ángel. No. Ángel ha hecho uno de los mejores razonamientos jurídicos que yo he visto en muchas ocasiones. Él es un yo soy ingeniero jurídico. Ingeniero en derecho. Mira, lo que yo entiendo, lo que me confunde es lo siguiente, Cristian, tú que eres abogado por la Fuerza del Mosquitero, mira. Y del pueblo. Oye, como plantea Valentín. Él tiene una orden de captura internacional fruto de una iniciativa en República Dominicana. Efectivamente. ¿Verdad? Uno. O sea, lo captura entonces Colombia. Explíquenme la lógica de por qué hay que mandarlo a Estados Unidos. Si Estados Unidos no ha iniciado un caso contra él. Pero quien envía la nota es el gobierno norteamericano. Pero la orden de captura se inicia aquí. Sí, entonces, hay 192 países. El Tesoro norteamericano es quien envía la nota de que esa persona pertenece a una red de narcotráfico que estaba lavando dinero. El expediente. Inicia la apertura a un caso para poder poner una orden de captura internacional. 2. Si a él lo envían directamente de Colombia a Estados Unidos, aquí no hay por qué cerrar el caso. Por cuanto sería un negocio de capaperro para él irse a Estados Unidos, porque cuando regrese a República Dominicana tendrá un expediente abierto. Bueno, es que es sencillo, mira. Lo primero es establecer lo que decía nuestro hermano Pedro Jiménez. Nosotros estamos limitados, vamos a decir así, por un precepto de índole constitucional inserto en la Constitución de la República y en la mayoría de las constituciones del mundo, que es el ne bis in idem. Aquí nosotros le llamamos así, en Estados Unidos le llaman el double jeopardy, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Pero también tenemos otra prohibición desde el punto de vista constitucional, que es el principio de cosa juzgada. Se juzgó. Pero si faltare más, tú te vas a encontrar que a su regreso vamos a tener otras prohibiciones desde el punto de vista procesal, conceptual procesal, penal, para posibilitar el enjuiciamiento de esa persona, que son dos específicamente: prescripción
porque habrá pasado más del tiempo que el artículo 45 y 49 de la Constitución de la República te establecen como máximo para la prescripción de un tipo penal. Lo que más que le dan son 5 años ya. Segundo, la extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso del artículo 148 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece la extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso? Que todo proceso vence a los 4 años a partir de iniciado. Y nosotros ya iniciamos un proceso. Basta, indefectiblemente, de que en la República Dominicana ahora se aperturó o se varió el criterio y se estableció como que el punto de inicio del cómputo del proceso o del plazo del proceso es la medida de coerción. Sí, es el que judicializa el caso. Sí, dice así. Tú sabes que es así. Tú tienes un criterio diferente. Muy diferente. Y me voy al criterio anterior que establecía el 148 previo a la modificación de la ley 15. ¿Con la acusación? No. Con cualquier acto que afecte un derecho fundamental. Y que sea... una orden de arresto. Por ejemplo, una orden de arresto. Ya hay una orden de arresto. Ya hay una orden de arresto. Y no solamente hay orden de arresto. O sea, tú tienes que bienes que pertenecen presuntamente a esta persona han sido afectados desde el punto de vista punitivo. Entonces está en un estado de interdicción desde el punto de vista penal. Que no es más que una... O sea, que ya está en el sistema. Claro. Ya entonces tú lo estás viendo ahí desde el punto de vista garantista. De la persona en la materia de penal. Sí. Pero la justicia dominicana entiende, y Valentín lo sabe, que se judicializa el caso cuando se dicta la medida de coerción. Con la medida. Sí. Tú lo estás viendo desde el punto de vista garantista, de que, bueno, una persona ha sido desde una orden de arresto afectada, y entonces a partir de ahí se empieza a contar el plazo para el cómputo de esa extinción, de esa posible extinción. Lo que pasa es que, por ejemplo, el artículo 110 de la Constitución de la República te dice a ti que una garantía de derecho establecida por una norma no puede ser afectada por una norma posterior. Okay. Se supone que si tú aplicas ese derecho, tú dices, ven acá, pero antes empezaba a correr con la simple citación. Sí. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que de repente, por la ideología del despropósito del legislador, tú me dices a mí que una garantía de derecho penal sustantivo puede ser afectada por una ley posterior? Sería violatorio al artículo 110 de la Constitución. Valentín, entonces, y a ver si te comprendo bastante mejor y los amigos que nos escuchan, cuando ese señor sea juzgado de serlo en los Estados Unidos de América, esto ya un poquito hipotético, ¿verdad? Cumple una pena ya, imaginemos que de 5 a 8 a 10 años, retorna a República Dominicana, de así él desearlo. Allá lo habrán lavado. La justicia dominicana no tendrá ninguna cuenta pendiente que exigir. ¿Cómo ha pasado con los demás? Mira, aquí... Ahí está el caso de Quirino, ahí está el caso de Toño Leña, ahí está el caso de Macovi, ahí está el caso de... Eso no está tan claro, porque debo decirte que hay un criterio que se ha arraigado en los ministerios públicos actualmente, que como una modificación que surtió efecto en el año 2015, que con respecto al artículo 49 del Código Procesal Penal, varió el criterio respecto a la imprescriptibilidad de los tipos penales. Y estableció como imprescriptible, el genocidio ya estaba, los crímenes de lesa humanidad, pero también el crimen organizado. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista conceptual, nosotros podemos considerar que es crimen organizado esto? Bueno, es narcotráfico, pero necesariamente es crimen organizado, porque nosotros no tenemos el tipo penal de crimen organizado en la República Dominicana. No está tipificado. No está tipificado como tal. Crimen organizado se define como tal o cual hecho. Entonces, quedaría en la interpretación. Y si se aprueba de aquí allá el Código Penal nuevo, y entonces cuando él llegue ya está validado en el código. No es retroactivo. No le aplicaría. Vamos a seguir con ese tema, porque quiero hacer una pregunta, pero de otro tema. Adelante, usted manda en este espacio. Aquí el jefe es Cristian Jiménez. El jefe aquí, Cristian Jiménez. Mira, Valentín, tú sabes que a raíz de hace varios meses de un reportaje de la periodista Alicia Ortega, fueron muy criticadas las autoridades dominicanas, especialmente el Ministerio Público, porque unos fiscales, un ex fiscal de Brasil había advertido que la República Dominicana no había ido a solicitar colaboración y a entrevistar a los fiscales brasileños
en Brasil. Eso es lo que contrario a lo que habían hecho los fiscales de Perú. Y fíjense cómo en Perú el caso ha estado tan avanzado. En el caso de la República Dominicana hubo un acuerdo con la empresa se correspondió a pagar el duplo de lo que se alega que fue sobornado. Ya está cumpliendo condena aquí. Y efectivamente, ahora, en ese caso, ¿cuál es el estatus actual? Y si podemos ver que ahora pudieran ir las autoridades dominicanas a solicitar información allá al Ministerio Público de Brasil. Mira, la cooperación penal internacional implica, está en el artículo 155 del Código Procesal Penal, que te dice a ti que los ministerios públicos de la República Dominicana y los jueces están en la obligación de prestar cualquier tipo de colaboración o la mayor colaboración posible en términos generales que les sean solicitadas por los estados que inician o tienen a su cargo una investigación desde el punto de vista penal que tenga que ver las informaciones o que toquen de alguna forma al territorio dominicano. Eso también es a la inversa, se corresponde igual. Por ejemplo, en esa investigación periodística se decía de por qué de forma específica no se pidieron algunas informaciones. O sea, por qué no se requirió a la Fiscalía de Brasil. Sí, de forma específica algunas informaciones desde el punto de vista investigativo. ¿Por qué tú pides la totalidad? O sea, ¿para qué tú tienes que pedir especificaciones cuando te tienen que dar la glosa general? Que ya está aquí. Exactamente. Pero yo recuerdo que también se decía, no sé si usted, don Cristian, puede hacer memoria junto conmigo en ese sentido, porque su memoria es mucho más privilegiada, que aquí se decía que era un error llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Que eso era un terrible error y que en Brasil no se hizo. Y cuando vino el fiscal general de Brasil aquí, que lo invitaron a ciertos programas, él decía, si no llegan a un acuerdo, no obtienen información. Si no obtienen información, no van a poder obtener ningún tipo de la delación premiada. Exactamente, no van a obtener ningún tipo de elementos probatorios que puedan fundamentar las acusaciones futuras que usted puede llevar. Pocos países de los 18 que estuvieron envueltos en esa corrupción. Hay cabezas calientes que se oponen a todo. Lo que pasa es que el Ministerio Público renunció a más información. No, es que no se renuncia. Es que no digan eso. Perdón. No. Estoy tratando con el invitado. Sí, pero no desacreditemos. Conozco muy bien tu posición y tu campaña. Ya está hablando de desacreditar al Ministerio Público. Pero así no. Y el Ministerio Público se contenta con yo vi, me parece, yo creo. Pudo haber sido. Hay condena ahí, 184 millones. Ángel, permiso. Y 3 que caen presos en los próximos días. Patrón. Y excluidos. ¿Y cuáles son? Y varios excluidos. El Ministerio Público pidió información. Presidente del PLD. El Ministerio Público pidió información al juez. No tiene que ver con eso. El Ministerio Público le pidió información, le pidió al juez la posibilidad de ir a Brasil a interrogar a esa gente vinculada a Odebrecht para verificar. La delación premiada en sí no es una prueba. Son informaciones, transacciones sujetas a comprobaciones y a profundización, según la han utilizado otros países en todas partes del mundo. ¿Tú crees en el juez Vargas? Entonces, conozco ese mecanismo. ¿Tú crees en el juez Vargas? El juez Vargas lo validó y condenó a la empresa y metió a 14 presos. Porque lo que dice Cristian tiene un razonamiento lógico. Sobre esos supuestos, sobre las delaciones premiadas hay que irlas a comprobar allá. Y con los supuestos tenemos un juicio a punto de 3 o 4 caer presos con los supuestos. ¿Y qué son supuestos? ¿Y qué anda juicio si es malo? Un abogado para atrás que no quieren juicio. Explícame. Pero yo con ese caso que espérate, déjalo. Adelante, Cristian. Yo conozco. Pero, no, porque están desacreditando el caso, pero el caso sigue vivo. El caso está vivo y ahí hay gente casi llorando que están a la puerta de la chirola. Y entonces, explícame, el caso es malo, no hay expediente, que por los supuestos, y que los supuestos, y tanto presos. Y el país ya tiene el beneficio de 184 millones de dólares en los bolsillos, con una condena de un juez dominicano. Explíquenmelo. Producción, seguimos con nuestro invitado. Sí. Y nuestro Congreso es bicameral y no hay un diputado preso. Y el soborno es por aprobar los préstamos. Entonces, Valentín, ese juez de la instrucción, que
que le solicitan ir a interrogar a los funcionarios de Brecht, lo autoriza. Nos enteramos a una audiencia que eso había ocurrido, porque el Ministerio Público lo pidió y parece que se lo olvidó, después no lo quiso. Y no ha ido a Brasil, como hizo Perú, como hicieron otras naciones. El Ministerio Público se ha conformado con las hojitas esas. Este quiere decir que no hay caso aquí, Cristian. Yo lo vi, me parece. Entonces, Coño, esa desidia de un expediente que comenzó diciendo que están todos los que son todos los que están, comenzaron con 16 y quedó menos de la mitad por exclusiones que hizo el Ministerio Público, que en ningún momento ha querido ir a Brasil. Como hay todavía fiscales de otras naciones. Tiene un caso en proceso. Y la otra investigación, Cristian, añádele ahí la investigación de los codinoms. Que la destapa una periodista, no ni siquiera el Ministerio Público. No se ha investigado financiamiento de campaña, no se ha investigado sobre estimación de costos, que lo confesó la empresa. El criminal confesó y aquí dicen que no. Bueno, yo creo que la pregunta lleva a niveles de respuesta, pero debo decir lo siguiente, mire, hay que irse a la génesis de la situación desde el punto de vista investigativo. ¿Dónde nace todo? ¿Cómo nace todo? Nace en los Estados Unidos con un arreglo, un plea bargaining que hace la empresa con los Estados Unidos, con Brasil y con Suiza, pagando. Y confiesa. Con Suiza y confiesa. Y en esa confesión que hacía la empresa, son los Estados Unidos los que certifican a través del parte que pone al mundo en conocimiento del más grande escándalo de corrupción de la historia. Descubierto. Los Estados Unidos creo que hay más son grande. Los que han establecido 92 millones de dólares. Tú decirme, por ejemplo, y ahí voy a los codinomis, que hay 30 más. Eso es posible, ¿entiendes? Pero si tú partes de la seriedad de la información ofrecida, de las agencias investigativas que estuvieran vinculadas inicialmente a la investigación, digamos, dos agencias, una interna, que es el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, FBI. ¿Por qué interna? Porque, bueno, en Estados Unidos fue que se hicieron esas investigaciones. Y otra externa, que tiene que ver con las investigaciones que se hacen fuera de los Estados Unidos para los asuntos de interés de política global de los Estados Unidos, que sería la CIA, la CIA, como se le conoce por sus siglas. Entonces, esos dos organismos investigativos, que son los de mayor fama mundial, te establecieron un monto, 92 millones. Bueno, pero después un grupo de periodistas dice, no, espérate, fueron 30 más. Fue el FBI que estableció el monto. Bueno, fue el FBI y el Departamento de Estado norteamericano el que llegó al acuerdo. El que llegó al acuerdo allá de condena. Pero es Odebrecht que dice que ese monto. Pero no, pero Odebrecht no solamente decía el monto, porque eso fueron informaciones corroboradas por los departamentos investigativos, porque allá, a diferencia de otras naciones. De aquí corrobora, no se confundan un papelito de la acción premiada. No, sigue. Pero que no hay lo que quiere. Bueno, ya yo creo que con eso. Pero ya, vámonos finalmente. Yo tengo finalmente una pregunta de este caso constitucional. Ahora mismo, el asunto de los codinomes, para a mí, en términos personales, no me reviste ningún interés, ni ninguna importancia, desde el punto de vista investigativo, por la fuente. Valentín. ¿Qué fuente? Bueno, como denuncia está bien. O sea, pero luego la Procuraduría sometió 2 personas. No. Investigó 2 personas. Investigó 2 personas. Pero como denuncia está bien. Yo puedo venir aquí a este medio de comunicación y denunciar cualquier cosa. Porque hasta me lo puedo soñar o puedo tener una idea que sea concretable desde el punto de vista procesal. Pero desde el punto de vista estrictamente investigativo, partiendo de la fuente, yo digo, espérate, a esto le falta. No estamos hablando de que fue una agencia investigativa. Pero genera morbo y crea. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público no sometió en el caso de Ibarra, que era un funcionario del Banco de Reservas y a la vez tenía una posición privilegiada y recibía información de Odebrecht? Era un doble agente, como quien dice. Renunció. ¿Por qué no hubo un sometimiento por prevaricación? Mire, yo le voy a decir algo. Está pendiente. Que yo creo que va a caer mal. Pero lo voy a decir porque si yo me reniego como abogado, que es lo que soy, yo creo que le hago un flaco servicio al sistema penal,
al que yo Jurídico. manejo. Sí, judicial. O al jurídico, mejor. Judicial. Mire, en los Estados Unidos, el que ha leído, por ejemplo, la historia del más famoso embajador de la República Dominicana, Porfirio Rubirosa. Sí. Porfirio Rubirosa era un lobista. En los Estados Unidos, por lo que se acusa a esa gente, Delator y chulo. por lo que se acusa a Mejor esa conocido gente, como chulo, ¿eh? es un acto legal. ¿No? ¿Tú me entiendes por dónde voy? Sí, sí, claro. O sea, el tú ir a un Es legal el congreso, lobby en Estados Unidos, el tú ir a un la congreso a gestión, tratar de eso que, es de que normal. se obtenga un proyecto de ley Pero a ¿cuál- propulsarlo. cuál- completamente No, le regular. estoy diciendo, Él está presentando el- ese es la misma actitud, la definición del tipo penal que establece el artículo, la ley 448. Eso en otros países no es un tipo penal. El soborno. No, aquí es soborno. Aquí es soborno. En otros países es lo mismo. Oh, ya. Pero aquí Pero en otros países lo mismo está incluso Regulado. regulado. Sí, pero aquí es soborno. Hay carrera en Estados A- Unidos. de aquí lo En mismo. Estados Unidos es lo mismo, a mí y me gustaría pero seguir. el Pero bien. recibir dinero también se considera soborno. Sí, Valentín, ya finalmente de mi parte. Sí. Ya no Por te hago tu más parte. preguntas. Por su Tú parte, que también no, por su eres parte, no. experto en derecho constitucional y manejas esos temas electorales al dedillo. Se le vulnera el derecho fundamental a elegir y ser elegible No- al expresidente no está en ninguna barra, Leonel Valentín. Fernández. No estoy en ninguna base. Si se le impide que pueda aspirar de nuevo a Ya, ser ya le ejerció ese derecho, Padre, Valentín. No te no, metas en ese No, pero no, quiero saber si se le vulnera porque No se le vulnera. no se le vulnera. No se le vulnera. Ya ejerció ese Perdón. derecho. Ya lo ejerció ahora. No, Aquí yo hay no- abogados que dan opiniones técnicas estando en barras. pero, Por eso lo pregunto. bueno, yo, Ay, yo, sí, yo no yo estoy vi en uno. barra. Y a veces la dan antes y se ofrecen y a la semana salen con el documento elaborado de 100 páginas. Oye, pues te contrataron 15 días antes, tú lo que te burlaste de mí. Yo soy- Ve acá, yo ¿qué soy- decidió el Ay, Tribunal ay, Supremo ay. Electoral hoy? Todavía nada. Nada. Yo creo que Con la no. adquisición del PTD. Nada, Adelante, nada adelante. Todavía nada. Yo creo que no, te decía, porque, mira, básicamente lo que se establece, lo que se esgrime para propugnar un estadio situacional en que el derecho ha sido conculcado es lo relativo al contenido de los artículos 21, 22 y 174 de la Constitución de la República, y que pretende que, porque la Constitución de la República no establece más impedimentos desde el punto de vista constitucional que lo que la misma Constitución contiene en su artículo 123, pues que el legislador no puede imponer uno más. Eso es tan tonto, reviste un desaguisado tal, que yo te voy a poner un ejemplo sencillo y tú verás cómo tú vas a entender que eso no tiene sentido y que es una locura. Es más, estamos hablando del caos institucional. ¿Por qué te lo digo? Sencillo. Se supone que el impedimento que se ha establecido, según el Tribunal Superior Electoral y las personas que defienden esa tesis, es por el hecho de que la Constitución establece como requisito ser dominicano, tener más de 35 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ley ha dicho en el artículo 49, numeral 5, numeral 4, que todo aquel que haya sido candidato de un partido no puede ser candidato o precandidato de otro partido en la misma contienda En el electoral. mismo proceso. Y el artículo 2, numeral 4 de la ley de partidos políticos te define esa conducta como transfugismo. Correcto. Y el artículo 134 entonces te dice que está prohibido el transfugismo. Es una penalidad. Exactamente. Es decir, eso es una penalidad al ejercicio del derecho a ser elegible. Y tú dices, no, pero espérate que la ley no puede poner donde la Constitución no dijo que podría haber. Pero te voy a poner un ejemplo sencillo. Usted decide que quiere ser candidata presidencial mañana. Usted. Y tengo que tener 35 años. Usted tiene 35 ejemplo. años. Está bien, pero vamos a poner que usted quiere No ser. puede ser todavía. Mire, vamos a poner. Si no lo ¿cuándo tengo, son las no elecciones? puedo ser electa. Pero Las eso lo elecciones manda son la el 17. Constitución. No. Las elecciones son el Oye, 17. redondeando. Déjeme terminar esto. Las elecciones son el 17 de mayo. Pero usted decide, y como van a ser en una doble modalidad, hay que imprimir boletas, ¿verdad que sí? Las boletas se imprimen aproximadamente un mes antes de las elecciones. Sí. Pero cuando ya están impresas las boletas, usted decide que quiere ser candidata y sin partido y se inscribe. Pero ya las boletas están impresas.
Ya no hay prácticamente tiempo para la organización de las elecciones. La fecha Los de plazos. cierre. Es que no importa lo que establezca la ley. No importa lo que establezca la ley. No va a debatir un Escúcheme, proceso, es una no locura. importa lo que establezca la ley según el tiene un criterio derecho. del Tribunal Superior Electoral, porque eso sería vulnerar ese ejercicio con un impedimento que la Constitución no dice. Entonces, mi querido doctor Valentín Yo te estoy ejemplarizando lo que yo no estoy de acuerdo con eso. Él está leyendo el resultado de la sentencia. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Valentín. Entonces, todo lo antes expuesto da razón a la gente que está postulando a Leonel Fernández, porque hay una contradicción entre la ley 1519, entre ¿cómo se llama la otra? El partido político, la 3318. Hay unos errores de redacción que chocan una cosa con la Pero otra. eso y con la lo arregló. Constitución. El error de redacción, fíjate que Entonces, dígame usted. al error de redacción el Eso tiene tribunal no solución. se refirió. Óyeme, el error de redacción es tan tonto, y tú me vas a excusar, te voy a explicar por qué. No, yo no Porque sé. el tribunal no se refirió incluso a eso. ¿Tú sabes por qué? Ese tribunal tiene mala suerte. No. ¿Tú sabes por qué? La pregunta que hay que hacerse. Salvo Yo no que sé. haya una doble vuelta, ¿se puede ser 2 veces precandidato en una misma contienda? No. ¿Se puede ser 2 veces candidato en una misma contienda? No. Entonces, el error de redacción no es tal. No tiene significación. Ahora, lo que No, ha yo digo dicho, lo que dice la ley. oye, lo que ha Hay dicho el una Tribunal ley. Superior Electoral es que usted puede romper con todas las reglas. Que la Finalmente, ley Pedro. no existe. Que esto es un caos. Que no se pueden limitar los derechos. Y que yo me. No, que eso es lo que dice presuntamente. Sí, que no se pueden limitar los derechos. Pero el Eso es lo artículo. que dice. No. El artículo Porque todos los 74. derechos están limitados. Una información. En la Constitución y en las leyes. No En el todo, casi artículo todo. 74, Todos. numeral dos, no todos. Todos tienen límites. todos. El derecho al libre Todos. tránsito tiene límites porque aquí Todos. existe una Todos. autoridad que te limita el tránsito Todos si los tú derechos cometes una tienen infracción. límites. 74, Todos tienen numeral 2. límites. Todos. No todos. ¿Cuál Comienza no? a decirle ladrón a la gente, pero Eso después es- todo es un eso cuento. es ciudadanía sobre Bueno, derechos políticos. ¿quién? Ajá. Cuando no condiciona una postulación, te la consigna ahí y no Pero te, yo y no estoy te de dice acuerdo, según la ley. Pero yo estoy de acuerdo si fuera para Entonces todos. no te lo Porque vuelvo y le condiciona. reitero, excuse, Está bien, pero esa es la Constitución. Pero escúcheme la pregunta que le voy a hacer. Está bien, perfecto. Lo único es que usted no puede irse de un partido a otro. Perfecto. Eso está mal porque violenta el artículo 21, 22, 123 y 74.2 de la Constitución. Perfecto. Pero vuelvo y le reitero que el ejemplo que yo le pongo, yo me voy a inscribir faltando 5 días para las elecciones. Vamos a hacer el ejercicio, patrón. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si no se puede limitar bajo ningún concepto ese derecho, usted tiene que permitírmelo. Vamos La a Junta prepararnos no podría para organizar hacer elecciones. Usted vio, No no podría. podría organizar Vamos a- elecciones. vamos- Por eso, eso es no, un... no. Tendría que permitirle a Patrón, todo el que quiere vamos a postular poner hacerlo. alguna Y regla. yo Medrano, creo el que titular. electoral a prueba. Medrano, para Te voy a cerrar, inscribir Medrano, yo. no te quiero mañana, Medrano. el lunes ve que sale en una barra. En después abril te voy a dice- inscribir. Yo No, lo único no que te pienso puedo. es que amén de todo este proceso, si No, las porque ya hay dos o normas tres gente se me ha decepcionado se grandemente. empiezan a uno y otro moldear lado. por una persona en Lo un van a seguir proceso, entonces los decepcionando. próximos procesos que va a pasar de Pero ¿qué va a usted- ser de nosotros? pero Valentino, usted queda un está minuto. entendiendo. Vamos. Por Un favor, minuto. para cerrar esta entrevista confusa, No es porque sea Leonel porque han Fernández o mezclado Danilo tanto lo Medina. penal No fue con lo confusa, fue con constitucional. Valentín. No, Valentín, Ok. Fusa no vino. un jurista de Habría larga que permitirle data, a Danilo C veterano, también, es por un favor, problema. La Constitución se silencio. lo prohíbe. Silencio los niños, los menores. Habría que permitirlo. Entonces, Valentín, César Emilio Peralta, Sí. alias César el Abusador, ¿cuál es la tipificación de los delitos que Estados Unidos tiene contra él y cuál es la pena mínima y la máxima de acuerdo a su experiencia en el derecho comparado? ¿no? Ok. Síntesis, capacidad de síntesis. Valentín. Fácil. Los Estados Unidos tienen el tipo penal de conspiración que va de 5 kilos en adelante aproximadamente. Pueden ser 200 toneladas. La tipificación es la misma y conlleva pena, incluso pena de por vida. O sea, pena Cadena perpetua. dependiendo el estado que es. Que sea que- juzgado. de que se trate. Puede ser Pero en Estados cadena Unidos es perpetua. en Nueva York y es en Puerto Rico. Cadena perpetua. Florida y Puerto Es Rico. la Florida y Puerto Florida y Rico. Puerto Rico. Florida no tiene pena de Florida y Puerto Rico. Creo que no lo tiene. Creo que no lo tiene. La Florida no lo tiene. Bueno, el caso es que esa es la posible punición. Les recuerdo que en el caso de los Estados Unidos se puede llevar por el tipo penal de violación a la ley de drogas, pero también que la ley de lavado de activos puede ser una consecuencia del lavado, perdón, de Lo la ley de termina drogas siendo. como delito precedente. Por vías de consecuencia, esos bienes que están inmovilizados aquí, la propiedad de esos bienes se discute accesoriamente en los Estados Unidos. Por eso, en muchas ocasiones, ustedes ven que los Estados Unidos vienen aquí y venden bienes que fueron comisados en los Estados Unidos a través de un proceso penal.
porque esa es una forma de despropiación desde el punto de vista judicial que se produce con la judicialización del proceso. Y ellos mismos disponen también la devolución de algunos bienes. Los tribunales que de están la aquí. República ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Lo quiero. Gracias. Fuera Mauricio.